La semana pasada que no estuviste, todos dijeron, hoy nos vamos a ir temprano. Les dije, sí, no sean los molletes, pero nadie me invitó a un mollete, ni un elote, ni nada. Entonces, bueno, vamos a la palabra. Ya sabe que lo invitamos a nuestros servicios miércoles 7 de la tarde, así como el día de hoy. Mañana tenemos nuestra sesión de Ruta 832. Yo sé que juega México. Pero no falte. Si nos es posible, le vamos a ir poniendo los resultados, a ver cómo va perdiendo. Pero, pero no falte. Tráigase un invitado. Iniciamos la semana pasada, estuvo muy padre. Sé que se va a ir poniendo cada vez mejor. No falte. Y todavía está a tiempo de que llegue más gente. Recuerde que este programa, como lo estamos haciendo consecutivamente o envolvente, o no sé cómo se le podría decir, aunque llegue una persona en los últimos temas, la podemos ir guiando para que se vuelva a reintegrar en el siguiente programa. Entonces, no falte, invite. Y mañana aquí estamos atentos al juego, así que no falte. Y luego el viernes de Hombres de Reino, 7:30, acuérdese, bueno, Ruta 832, 7:30, Hombres 7:30, domingos a las 11 y mujeres martes 6 de la tarde. ¿Sí? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo nos das dirección, en todo traes enseñanza. Y te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy nos das. Y te pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica, todo agradeciéndote en todo momento en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y llegamos a un capítulo muy conocido por la mayoría de ustedes, porque es un capítulo que se predica mucho, que se enseña mucho, y es el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Sabe que estamos estudiando Primera de Samuel. Y este capítulo 17 pues nos narra y nos habla precisamente acerca de David y Goliat. Usted conoce muy bien esta historia, pero yo quiero comentarle que hay que ver esta historia no solamente como la historia de un niño contra un gigante o un jovencito contra un gigante, sino que esto representa un conflicto del reino de Dios contra los poderes del mundo. Realmente así es como lo tenemos que ver. E inicia en el versículo 1 diciendo: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte al lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. En estas medidas antiguas, el codo se medía así, del codo hasta la punta del dedo. Entonces obviamente variaba, ¿verdad? Dependiendo del hombre. Pero considerando una medida estándar de esa época, nos dice que eran alrededor de 44 centímetros a 46 centímetros de distancia, casi le llegaba al medio metro. Y el palmo era precisamente así, la palma de la mano, porque había otra medida que le decían el palmo mayor, y es lo que nosotros conocemos como la cuarta, ¿verdad? Que les en los ranchos, que les medimos la cuarta. Ese era el palmo mayor. Pero el palmo que se refiere aquí es nada más así, el ancho de
de la palma de la mano. Entonces, para no hacerle el cuento largo, estamos hablando de un hombre que medía aproximadamente entre 2.80 metros y 3.20 metros. Si lo promediamos, es que son esas dos medidas las que no se ponen bien de acuerdo, si eran 2.80 o eran 3.20. Pero si lo promediamos, podríamos decir que son 3 metros de altura. Un gigante de aproximadamente 3 metros de altura. Y traía un casco en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fíjese. Los filisteos están a punto de entrar en batalla con Israel. Se enfrentan en un valle de Elá. Goliat, este gigante de casi 3 metros o más de 3 metros de altura, está fuertemente armado con su armadura. Realmente, considerando el peso que nos dice ahí de la armadura, pues es una armadura de más de 20 kilos. Está desafiando al ejército de Israel y lo desafía para un combate individual, porque él se siente imbatible. Él se siente que nadie va a poder con él. Obviamente, pues Goliat, como les decía en un inicio, representa esas fortalezas del mundo, esos problemas gigantescos que a veces el enemigo pone en nuestra vida y que nosotros nos paralizamos ante tantos problemas. Goliat, viéndolo desde el punto de vista bíblico, significan todos esos grandes problemas que todos enfrentamos todos los días. Eso representa a Goliat. Ahora, la perspectiva del mundo o la perspectiva terrenal, humana, es que cuando vemos un problema de ese tamaño, de esa magnitud, nos podemos paralizar. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Y ciertamente, como dice en el versículo 11, se turbaron y tuvieron gran miedo, dice. Todo Israel, incluyendo a Saúl. Y eso es lo que nos sucede cuando vemos los problemas desde una perspectiva humana, desde una problemática física. Cuando vemos un problema siempre nos va a impresionar y nos va a abrumar y puede llegar a turbarnos y darnos miedo. Ahora, ¿cuál es el problema de que nos dé miedo? Porque pues es una situación muy natural, es una emoción. El problema del miedo es que el miedo disminuye nuestra fe. La fe, el contrario de la fe, no es el odio, no es el enojo, no es otra cosa, sino el miedo. Cuando usted tiene miedo, la fe disminuye. Si usted recuerda, cuando Jesús va con sus discípulos en una barca y se desata una tormenta, despiertan al Señor porque le dice: oye, que no te importa que nos vayamos a ahogar todos, que muramos. Y el Señor, al despertar, cuando los levantan, lo primero que les dice son: hombres de poca fe. Significa que como tenían miedo, su fe disminuyó. Entonces, cuando medimos nuestros problemas y los comparamos contra nuestra humanidad, siempre vamos a salir perdiendo. Siempre nuestro problema va a parecer muy grande.
y nos vamos a llenar de temor. Saúl olvidó, porque ya lo vimos en los capítulos anteriores, que él no le estaba sirviendo a él mismo o a un reinado de él, sino que era el director, o él tenía que dirigir al ejército del rey de reyes y señor de señores, al rey, al Dios vivo. Ese era el ejército que él tenía, y ese era el ejército al que él tenía que dirigir, y el ejército al que él le servía y que tenía que llevar a esa batalla. Perdió esa perspectiva, y obviamente la perdió por tener miedo. Ya había perdido, obviamente, esto, pero al tener miedo, pues definitivamente ni siquiera cruzó por su mente. Versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belem de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Tenemos que recordar que a David lo manda a llamar el rey para que toque el arpa delante del rey, porque el rey estaba siendo atacado por un espíritu maligno. Esto lo veíamos la semana pasada. Y veíamos cómo el Señor introdujo a David precisamente a la corte para que él fuera viendo cómo se manejaba todo el palacio y todo el manejo de la corte delante del rey. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Esto que estamos narrando se vuelve a repetir 40 días. Esto de que Goliat se presentaba, los retaba, les decía que les mandaran a un guerrero que peleara con él, y pues los tenía atormentados con miedo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira, si tus hermanos están buenos, toma prendas de ellos. Y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía a la orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las escuchó, las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel?
Porque ¿quién es este filisteo? Y aquí viene la clave. Incircunciso, dice, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Y quién es este filisteo? Incircunciso, dice. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, ya sé que nomás veniste de chismoso y nomás veniste aquí de metiche, porque quieres ver el mundo arder, ¿verdad? Claro que no era verdad. Ya leímos que el papá Isaí le había mandado a llevar provisiones a los hermanos. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. ¿Cuál era esa misma respuesta? Ese filisteo incircunciso, ¿verdad? David, que era un joven pastor, como lo vimos en el capítulo anterior, ya había sido ungido por Samuel, pero fue ungido en secreto, porque tenía miedo Samuel de que Saúl quisiera matar a David, porque ya había otro ungido, porque ya el Señor había desechado a Saúl y ahora estaba buscando a otro rey. Pero ciertamente al escuchar el desafío de Goliat, pues él empieza a tener un razonamiento diferente a los hombres que se encontraban en el lugar. Porque mientras todos los soldados veían únicamente un problemón, acuérdense que estamos hablando que un gigante es un problema, David lo que estaba viendo era un desafío para ser vencido. Él lo que estaba viendo era que estaba tan grande que era imposible que le fallara una pedrada. Dijo, si le doy a las lagartijas ahí cuando estoy cuidando las ovejas, no le voy a dar al armatoste este. De alguna manera eso es lo que él estaba viendo. Pero la clave, como le dije ahorita en el versículo 26, es lo que él dice. Dice, este filisteo incircunciso. ¿Por qué? Porque la incircuncisión de Goliat significaba que él, Goliat, no tenía pacto con Dios. Estaba fuera del pacto de Dios. Por lo tanto, no tenía la protección de Dios. Una protección que el pueblo de Israel sí tenía, una protección que sí sabía el pueblo de Israel que estaba con ellos y que David lo entendía y que significaba que estaban en una posición mayor espiritual y legalmente delante de Dios. Por eso decía, ¿qué está haciendo este hombre que no tiene pacto con Dios, desafiando al ejército que tiene un pacto con Dios? Él lo estaba viendo de esa manera. Ahora, los hermanos de David, sobre todo el mayor, lo critican porque pensaban que era orgullo de David. Pero realmente lo que estaba haciendo David era que estaba actuando por fe. Él veía la situación desde un punto de vista de fe, de una legalidad de fe que le estaba otorgando Dios. Y dice el 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. O sea, no faltó el chismoso que fue y le dijo a Saúl, oye, mira, ahí anda un chavito diciendo esto, que él es el que se va a aventar, que él sí le puede dar una buena pedrada. Y fueron y le dijeron a Saúl. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. O sea, yo mero me aviento, yo mero voy. Estamos hablando de un jovencito que no tendría más de 16, 17 años. Y tenía que pelear con un gigante de 3 metros.
Un gigante que además era un soldado experimentado, ¿sí? Pero que no tenía pacto con Dios. Y como el pueblo de Israel y Saúl mismo estaban aterrados, tenían muchísimo miedo y no sabían qué hacer, dijeron, órale, pues va, de seguir aguantando las gritarías de este y mandarles a alguien, pues órale. Inmediatamente eso fue lo que consideraron. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Digamos que David ya había practicado con las fieras del campo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y ese filisteo incircunciso, lo vuelve a decir, será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Se fija, David tenía muy claro a quién servía y de quién era ese ejército que estaba enfrentando a los filisteos. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, o sea, para caminar, ¿verdad? Con la armadura. Pero nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Saúl intenta vestir a David con una armadura muy pesada para David, puesto que Saúl era la armadura de Saúl y Saúl era alto, ¿recuerda? Que Saúl era muy grande. David no era tan alto y apenas era un muchacho, no podía con esa armadura. David lo reprueba, no quiere ir con la armadura y solo toma su cayado y toma 5 piedras lisas. Hay mucha gente que dice que proféticamente él toma 5 piedras porque fueron finalmente los 5 gigantes que derrota David junto con su ejército. Los va derrotando durante la vida de David. Termina derrotando 5 gigantes. Pero algo que tenemos aquí que entender es que no podemos pelear nuestras batallas espirituales, número 1, usando los métodos del mundo. Tenemos que recordar que las batallas espirituales las tenemos que pelear espiritualmente, con la palabra de Dios, con oración, con esa relación que debemos tener con el Señor. Cuando nosotros buscamos una armadura como la de Saúl, o que la gente nos quiere poner una armadura como la de Saúl, estamos mostrando nuestra confianza en este mundo y realmente estamos dejando de lado la confianza que tenemos que tener en Dios, porque queremos hacer las cosas desde una perspectiva únicamente humana. Y tenemos que tener una estrategia espiritual, no vivir en la lógica humana. En la lógica humana vamos a querernos poner armadura, espadas, lanza, jabalina, todo lo más armado que se pueda. Y esa no es la lógica que busca Dios. Por eso David rechaza esa armadura, porque él sabía que la victoria no iba a depender de la protección que él se pusiera, sino de la protección que le estaba dando Dios. Una protección divina, una protección espiritual. David recordó cómo Dios
cómo Dios ya lo había librado del oso, cómo Dios ya lo había librado de un león y sabía que también lo iba a librar de ese gigante. ¿Por qué hago mención a esto? Porque nosotros, y se lo he repetido en muchas ocasiones, tenemos que recordar que el Señor ya nos ha librado de muchas cosas. Y cuando se venga otro problema, tenemos que volverlo a recordar para poder volver a salir con esa victoria de parte de Dios. Ese es un principio de reino. Las victorias pasadas o las victorias que hemos librado en el pasado, inclusive en lo secreto, nos están preparando para las victorias en público y para las victorias futuras. Así que tenemos que estar preparados y siempre recordar que el Señor está con nosotros. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, no debemos temer a los problemas porque el Señor nos va a librar de ellos. ¿Sí? Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Dijo, ay, ay, ¿a poco este chamaco es el que me mandaron? Porque era muchacho y rubio. Y yo cuando leo esto digo, ¿y qué tiene que ver que sea güero? ¿Eh? Digo, a lo mejor esperaba ver así más alguien más moreno, más agresivo, más, no sé. Y de hermoso parecer, se fija. O sea, él estaba esperando, yo creo que fuera un tipo mal encajado, ¿verdad? Esos que se viera maloso como en las películas. Malo, 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 que nomás de verlo diera miedo. ¿Verdad? Dicen, ¿cómo me mandan a este muchacho? Y lo está bonito. Y dijo el filisteo David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y esta es una declaración poderosa que usted la ha escuchado yo creo que muchísimas veces. Y le dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En otras palabras, tú eres el que debería estar temblando de miedo, mi chavo, porque no sabes con quién te metes. Diciéndolo más rudo, no sabes con quién te metes, así, una cosa así. Algo así. Jehová te entregará, le dice, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y fíjese, algo que hemos mencionado aquí en muchísimas ocasiones es que para que usted reciba una respuesta a sus oraciones, primero que nada tenemos que orar. ¿Cómo? A ver si se acuerda. Con la palabra. O sea, tenemos que arrinconar al mismo Señor con su propia palabra. Tenemos que orar con su palabra. Número 2, tenemos que enseñarle al Señor que si responde esa oración, le vamos a dar la gloria a Él. Y eso es lo que está haciendo aquí David. Dice, y toda la tierra sabrá, o sea, porque cuando venzamos, cuando ganemos esta batalla, todo el mundo va a saber que fue porque hay un Dios en Israel, porque la gloria es para Dios. Entonces, la segunda manera o la segunda receta o punto en nuestra oración exitosa, primero la palabra, en segundo, cómo le vamos a dar gloria a Él y que le vamos a dar gloria a Él. Y número 3, no viene aquí en este pasaje, pero ahora nosotros lo conocemos. Nos dice el Señor, todo lo que pidan, pídanlo en mi nombre. Entonces, lo hacemos con la palabra de Dios, dándole la gloria al Señor y en el nombre de Jesús.
Y así David dice, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. O sea, Dios nos salva con métodos humanos. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. En tierra. Fíjese, desde que inicia la batalla, primero Goliat desprecia a David, pero David le responde y hace una declaración profética. Y con esto él corre hacia el gigante y lo derriba únicamente con una piedra. Únicamente con una piedra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Eso significa que no lo mata con un método humano. Vaya, obviamente, pues la piedra, ¿verdad? La honda. Pero no era como ellos esperaban que lo iba a derrotar. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Qué dijeron? Patitas, ¿para qué las quiero? A correr. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos, tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl, bueno, vamos a detenernos ahí, las armas las puso en su tienda. Entonces, David derrota al filisteo únicamente con una roca, con una piedra. Y finalmente con su propia espada le corta la cabeza. Como le decía, en el versículo 45 está la clave de todo este relato, porque le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué le digo que es la clave? Porque cuando dice, yo vengo a ti en nombre, fíjese, yo vengo a ti representando la autoridad de Dios, representando la autoridad de Dios. Eso significa que David estaba operando en la agenda del reino de Dios. No estaba operando por cuenta propia, estaba operando en esa agenda de Dios. Por eso David tuvo esa victoria en batalla, porque no peleó en su nombre, o sea, no peleó en nombre de David, peleó en el nombre, con la autoridad delegada de Dios y dándole la gloria al Señor, porque dice, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Cuando en tus batallas, cuando en tus problemas, cuando en tus situaciones tú buscas que la gloria sea para Dios, como lo mencionamos ahorita en las oraciones, créeme que el cielo se va a mover a tu favor. El cielo se va a mover a tu favor. La piedra le pega al filisteo en la frente, que de alguna manera era el único lugar desprotegido de toda la armadura, de todo el cuerpo del filisteo. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo vencer al enemigo. Dios tiene la estrategia correcta cuando a veces nosotros ni siquiera la imaginamos. Entonces tenemos que hacerlo en el nombre de Dios, con esa autoridad que Dios nos da en su nombre, y tú vas a tener la victoria. Dios siempre te va a exponer
la parte vulnerable del problema para que puedas derrotar. Si es que te mueves y lo haces en su nombre. ¿Sí? Lo tienes que hacer de esa manera. Y finalmente dice, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y esto nos lleva al capítulo 18. Dato curioso de esto último que leímos. Saúl no se acordaba de David, no lo ubicaba. Y ya en el capítulo anterior habíamos visto que ya David había sido llevado delante de él para que tocara el arpa. Pero eso significa que David, Saúl nunca puso atención en quién tocaba el arpa ni quién le tocaba esas adoraciones para hacerlo sentir mejor cuando era atacado por ese espíritu maligno. No lo tomaba en cuenta. Hasta que sucede esta situación, entonces pregunta de quién es hijo. Capítulo 18. Aquí en este capítulo 18 vamos a ver el éxito, pero también vamos a ver cómo se mueve la envidia y también vamos a ver cómo se realiza un pacto. En este capítulo nos va a mostrar las consecuencias de esta victoria que tuvo David y cómo empieza la transición de este favor que Dios le daba a Saúl. Ahora ese favor empieza a transitar, a cambiar hacia la vida de David. 18:1 dice, y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a su casa, la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Vaya, primero que nada vemos cómo Jonatán, el hijo de Saúl, que era verdaderamente el heredero legítimo al reinado, viéndolo de esa manera como un heredero, hace un pacto de amistad con David. Hace un pacto donde le entrega sus mantos, sus ropas, sus armas. Ese pacto entre Jonatán y David es una ilustración que debemos recordar de cómo el Señor va haciendo esas conexiones en el reino. Conexiones que a veces tú no te imaginas, o conexiones de alguien que te puede ayudar, que te va a servir de fortalecimiento para tu ministerio, para algún problema que tengas, para alguna situación, y el Señor va haciendo esas conexiones. Entonces, eso es algo muy bonito que podemos ver aquí. Y cuando vemos a Jonatán que se despoja de su manto y sus armas, eso de alguna manera también simboliza que está agradecido y que son símbolos de ese derecho real que está poniendo a la disposición de David. Está reconociendo, sin él saberlo, está reconociendo la unción y ese llamado que Dios ya le había hecho a David. Él no sabía que David ya había sido ungido, pero él lo sentía y de esa manera lo hace. Representa también esa sumisión de la soberanía de Dios
que la soberanía de Dios debe estar por encima de cualquier ambición personal. Y cuando hay una verdadera amistad basada en el reino no compite. En el reino de Dios no se compite, se complementa nada más. Se complementa. Y obviamente se celebra este destino que tenían Jonatán y David, que tenían juntos. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron a las calles. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Ahí andaba Carito con las banderas también. ¿No era usted todavía? Sí. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dijeron 10,000 y a mí 1000, ¿no le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Empezó el celo, ¿verdad? Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvainaría en medio de la casa y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. No una, sino 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Aquí todo el asunto empezó porque empezaron estas mujeres a cantar que Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. Eso hizo enojar muchísimo a Saúl, le desarrolló unos celos obsesivos y obviamente poseído por ese espíritu maligno, intenta clavar a David a la pared y no solamente una vez le lanza la lanza, sino que lo hace 2 veces, ¿verdad? Saúl tenía un problema de inseguridad muy grande. Usted recuerda desde el principio, cuando es recién ungido, que él va y se esconde, porque no terminaba él de tener o de entender qué es lo que estaba pasando y tenía miedo. Ahora con esto que pasaba con David, vuelve a mostrar esa inseguridad y obviamente demuestra que él no tenía una identidad correcta. Cuando una persona no tiene una identidad correcta de quién es, empieza a tener problemas de aprobación. Empieza a tener problemas con la gente y empieza a tener problemas de celos con la gente que sí sabe quién es y que sí tiene una verdadera identidad con Dios. Cuando a una persona le falta esa situación o está batallando con esa situación, se va a poner muy celoso de cualquier persona que se vea favorecida de parte de Dios. ¿Sí? Por eso es que Saúl estaba perdiendo la batalla delante de David. Y obviamente pues no tenía una presencia de parte de Dios. Cuando él empieza a tener esos sentimientos negativos, le abre la puerta a todos estos espíritus malos y a esta disfunción emocional. David, por lo contrario, como lo vimos en estos pasajes que leímos, se mantenía con integridad, se manejaba con calma, con prudencia y estaba precisamente
ganándose el respeto del pueblo y de muchísima gente que estaba antes con Saúl. ¿Sí? Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Ya aquí Saúl estaba usando a una de sus hijas como una trampa para enviar para enviar a David a realizar una tarea donde él pensaba que David podía perder la vida. ¿Sí? Entonces estaba utilizando este pretexto. Y le pide a David que pelee contra los filisteos en cambio de la mano de la hija. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Entonces fueron y le dijeron: bueno, pues ya entregaste esta hija, pero tu otra hija, ¿qué crees? Es la que está enamoradísima del David. Es la que quiere con el David. Entonces le dice: pues bueno, va. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. O sea, que convénzanlo pues, ¿verdad? Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decida así a David. El rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Dijo: bueno, pues no tengo dote, pero pues es otro que me piden, sí se me hace que sí lo puedo hacer. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, todavía tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. O sea, no era buen suegro. Y salieron a la campaña, los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. O sea, cada vez pues se ganaba más fama, cada vez era más popular, cada vez era más victorioso. Entonces, aquí está bien interesante porque dice: Saúl le pide a David que pelee contra los filisteos a cambio de la mano de Mical. Pero obviamente él esperaba que los filisteos mataran a David. Y exige como dote 100 prepucios de filisteos, 100. ¿Y David le trae? No 100, le trae 200. Dijo: no, es que se me hizo como que 100 era poquito. Entonces le trajo el doble.
Saúl intenta usar esa manipulación y una guerra psicológica con David, haciéndolo de manera indirecta. Por eso envía a los criados para que le hablaran a David, para que lo convencieran. Los envía para que hicieran el trabajo sucio delante de David. Pero la estrategia del enemigo, este es principio de reino, déjate digo. La estrategia del enemigo de quererte acabar puede convertirse en una plataforma para que Dios te promocione. Mientras que el enemigo está buscando acabarte, Dios te va a catapultar, te va a promocionar. Lo que Saúl diseñó para la muerte de David, Dios lo utilizó para aumentar su fama, su éxito, su influencia. Eso significa que cuando tienes el respaldo del Rey de Reyes, del Rey del Universo, todos los complots, todas las teorías conspiranoicas que se armen en tu contra, no van a lograr su cometido porque el Rey del Universo te está protegiendo. Así que cualquier complot que se arme en tu contra va a terminar convirtiéndose en un peldaño, en un escaloncito, para que cada vez te acerques más a tu propósito. Tómalo de esa manera, tenemos que verlo de esa manera. Entonces, para cerrar estos 2 capítulos del día de hoy, cuando te encuentres enfrente o delante de un problema, de esos gigantes que luego pensamos que no podemos derrotar, deja de hablarle a Dios sobre lo grande que es tu problema. No le digas a Dios lo grande que puede ser tu problema, sino que empieza a decirle a tu problema lo grande que es tu Dios. Lo grande que es tu Dios, porque esas son las promesas del Señor. Ahora, cuando tú logres el éxito, cuando Dios te promueva, cuando Dios te empiece a promover, a mover, y otros sientan envidia, no te defiendas con las mismas armas que ellos. No lances esas o no les envíes esas lanzas de regreso. Tienes que caminar con prudencia y deja que Dios mismo sea quien te defienda y quien pelee esas batallas. Y número 3, tu identidad como hijo de Dios, como hijo de Jesucristo, te debe de dar la seguridad de aprender a descansar en Jehová y de saber que Jehová, que Dios Todopoderoso, que el Dios vivo está contigo. Tienes que descansar en Él, porque no necesitas la aprobación de saúles. Tú lo que necesitas es una relación con el Rey de Reyes y Señor de señores. Ponte de pie, vamos a orar. Porque no va a ser tan temprano como la semana pasada, pero si alcanzas unos elotes. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta tu palabra. Sabemos que en todo momento tú peleas por cada uno de nosotros, los que buscamos únicamente darte gloria a ti. Que no es el buscar una victoria personal, que no es el buscar, el promovernos únicamente por tener una fama terrenal, sino que lo hacemos porque queremos darte gloria a ti, para que tu reino siga avanzando, para que tu reino siga creciendo, para que más gente pueda dar testimonio del Dios poderoso que tenemos, del Dios poderoso que es nuestro Dios. Te damos ya gracias, Señor, por todas tus misericordias, por tu gracia, por tu amor, pero sobre todo, Señor, te damos gracias porque nunca nos has dejado y siempre nos has mantenido en el hueco de tu mano. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación
se compara a ti.